Centro del Riñón, Hospital Country 2000, Doctor Riñón y Macrofarmacias presenta. La salud es un recurso no renovable. Pocas veces le damos la importancia que se merece. Encontrar ese médico que te inspire confianza o saber cuál es el especialista al que debes acudir. Hace 5 años nos dimos a la tarea de crear un concepto médico disruptivo. Encuentra amabilidad en las entrevistas a nuestros médicos invitados e información oportuna sobre múltiples padecimientos. La medicina con un lenguaje práctico y fácil de entender. Gracias a ti, somos el único programa de salud en México. Gracias a ti, que con tus respuestas en calle nos permites constantemente resolver diversas dudas. Muchos de los padecimientos tienen solución si son detectados a tiempo. Estamos comprometidos con tu salud y la de tu familia. Hoy queremos decirte que en esos momentos difíciles siempre estaremos contigo. Torre Médica, tu programa de especialidades. Bienvenidos. Y aquí estamos como cada semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Anaí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí en este interesante programa con un tema muy importante, ¿no? Calidad del aire. La calidad del aire en tiempos de pandemia yo creo que es un aspecto que tenemos que tocar más a fondo. Existen sistemas ya estudiados para mejorar su condición y yo creo que los expertos del programa nos pueden platicar más a detalle. ¿Te parece? Vamos a ver qué nos dice. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Ángel Nuño para platicar sobre la importancia en cuanto a la calidad del aire que respiramos. También estará el licenciado Juan Francisco Muñoz platicando sobre cómo podemos generar un espacio con buena calidad de aire. No te pierdas Torre Urbana, ¿sabías que? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Torre Urbana. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana, por hacerlo también a través de las distintas redes sociales, por compartir este tipo de contenidos. Y hoy, sobre todo, doctora Anaí, doctor Julio, con un tema que pudiera parecer insignificante o que usted desde la comodidad de su casa pudiera decir, van a hablar sobre la calidad del aire, pero en estos tiempos, doctor, créanme que vale la pena platicar de esto. Son aspectos muy importantes, Lalo, en donde la sociedad tenemos que tomar la responsabilidad y obviamente entran en vigor, algunas cuestiones están en proceso de normarse para que los espacios cerrados cuenten con una condición de purificación y de alguna manera disminuir esa condición de riesgo. Pero ¿qué sabe la gente sobre esto? ¿Les parece si vamos a verlo? Vamos. Al igual que el agua, el aire es fundamental para la vida de los seres vivos, tanto así que debemos tener conciencia que de su calidad depende nuestras vidas, la salud, el buen funcionamiento y la actividad del organismo, la adecuada circulación sanguínea, el buen funcionamiento del cerebro y, en resumen, la mayor duración y calidad de vida. Se dice que podemos sobrevivir más de 40 días sin ingerir alimentos y unas cuantas jornadas sin líquidos, pero apenas unos minutos sin respirar. La Sociedad Tapatía nos da su opinión al respecto. ¿Cómo consideras que es la calidad del aire que respiramos en la ciudad? En la ciudad yo pienso que ya es mala. Antes era buena, pero ahorita ya es muy mala. Yo creo que esa respuesta va mucho en función de dónde estemos. Si nos situamos ahorita, por ejemplo, en metrópolis, tipo la zona metropolitana de Guadalajara, a comparación de otras ciudades bastante populadas, no es tan malo. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Ciudad de México, estamos respirando algo relativamente aguantable para nosotros. Si nos pasamos a un lugar un poco más abierto, entiéndase un bosque, zonas un poquito más rurales, evidentemente el aire allá es más ligero, se siente más fresco, por así decirlo. Entonces, yo creo que todo parte del punto de comparación que tomemos. Creo que depende del día de la semana. Los domingos se siente un poco más limpio el aire. Y también depende de la zona, pero en general creo que media a mala. La verdad es terriblemente pésima. La cantidad de automóviles y la cantidad de árboles que se podan últimamente están dañando bastante el aire. Como sociedad, ¿qué crees que tendríamos que hacer para mejorar la misma? Para mejorar yo pienso que necesitamos dejar de movernos en vehículos y más, tener más vías de
con bicicletas, movernos más en tren, o sea, me imagino que usar menos el coche. Un punto principal sería la inversión en, no como tal reforestación tal vez, pero sí la implementación de un programa de áreas verdes dentro de las ciudades, porque si estamos preocupados por mejor telefonía y datos inalámbricos, ¿por qué no preocuparnos por el aire que respiramos, sabes? Y de ahí hay bastantes iniciativas de purificación de aire, filtros, que se pueden instalar en edificios, en zonas habitacionales, entiéndase torres de departamentos, que visualmente no afectan, no es como que volteas y dices, ok, se ve un armatroste, por así decirlo, pero aportan a la purificación. Eso de la mano, pues, por ejemplo, en Puebla, el programa de verificación de autos que se supone que es para comprobar las emisiones y sacar de circulación cualquier unidad que no cumpla, el salir y ver árboles, plantas y no ver esta parte industrializada de todo gris, es un beneficio bastante notorio en los lugares que ya lo hicieron y en las ciudades que todavía no lo ponemos. Lo principal sería disminuir el uso de autos, tratar de usar más el transporte público, el tren ligero, los camiones, porque creo que sí hay una red extensiva en Guadalajara que nos permitiría poder hacer eso. Pues deberían de comenzar a utilizar la implementación de autos eléctricos y pues comenzar a plantar más árboles, más que nada. Pues muy buenas respuestas, Lalo, de todas las personas que tuviste la oportunidad de entrevistar. Sin embargo, sabemos que debemos hacer algo para mejorar la calidad del aire. Obviamente, el entender que en espacios de mayor riesgo, en espacios cerrados, donde el conglomerado de alguna manera como parte de lo que las medidas que el sistema de salud y obviamente la mesa de salud evalúa para disminuir los riesgos de contagios como parte del fenómeno COVID en este fenómeno y en tiempos de pandemia, es una responsabilidad. Yo creo que el comunicarla a través de los diversos medios, cómo crear conciencia, ¿no? Efectivamente, por eso les pedimos que nos acompañen, ya lo sabe, todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital 105.9 y los jueves a través de HK de 7 a 8 y por supuesto a través de las distintas redes que son parte de Torre Medios. Así es. ¿Les parece si comenzamos? Comenzamos. Torre Médica. Torre Urbana. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, como cada semana. Gracias por sintonizarnos y con un súper invitado el día de hoy, alguien de casa, el doctor Ángel Nuño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación, doctora Anaí, doctor Julio, por esta oportunidad de venir a hablar de un tema que, pues bueno, pocas veces ha sido abordado, pero es de vital importancia, sobre todo en este momento. Creo que lo que Lalo, a través de los medios, logró captar, la gente está preocupada porque la condición en este retorno a actividades algo más ordinarias, la polución, la contaminación, el microambiente, condiciona factores que susceptibilizan en condiciones de pandemia mayormente, ¿no? Sí, y es un tema que se sensibilizó, digamos, a partir de la pandemia y sobre todo entendiendo el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Entendemos que desde el punto de vista, digamos, macro, en lo que es la calidad del aire, lo que es el cambio climático y todas las afectaciones a la salud que conlleva estas micropartículas suspendidas en el aire, uno de los principales problemas que tiene el ser humano en este momento en materia de enfermedades crónicas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producto precisamente muchas veces de esta misma contaminación ambiental externa, el asma y otras enfermedades asociadas a estas partículas suspendidas en el aire, pues bueno, nos han hecho ver, nos han hecho mirar hacia lo que es el tema de calidad del aire, pero específicamente ahora con esta pandemia de COVID-19 hemos volteado a ver hacia la calidad del aire en interiores, situación que había sido pues relegada muchos años y que tenía mayor sensibilidad para las personas que padecían alguna enfermedad crónica como asma o como el mismo EPOC, pero que ahora es necesario voltear a ver todas las personas en escuelas, en oficinas, en espacios en donde, bueno, hay una concentración de personas y mala ventilación, pues bueno, tenemos que empezar a ver hacia allá, ¿no? La calidad del aire, Anaí, Julio, básicamente se puede medir desde factores físicos, químicos y microbiológicos, es decir, la temperatura, la humedad, las partículas suspendidas, etcétera, los mismos microorganismos que forman parte de todo este ecosistema
tienen rangos, digamos, de seguridad y tienen rangos que nos permiten, de acuerdo a las mediciones, establecer potencial de riesgo. No es lo mismo tener una concentración de CO2 de X de determinado número a una concentración de CO2 en un espacio en donde ya pueda haber una afectación a la salud. En este sentido, ahora que hemos visto con la pandemia que los espacios cerrados con poca ventilación, sin recambio de aire, pues esta concentración de partículas favorece la transmisión de lo que es el COVID-19. Y ahora, bueno, es necesario voltear a ver hacia esta evidencia que ya está utilizándose en Sydney, por ejemplo, en Australia, en Nueva York, en mismo España, como parte de la normatividad para espacios cerrados y específicamente en escuelas. Esa parte, digo, en este retorno ya a actividades ordinarias, entiendo que debe de existir alguna orden que lo regule. Digo, entiéndase que tenemos que calcular el espacio para poder contemplar el nivel de protección y medir o rankear el nivel de partículas que se encuentran en ese entorno. Saber que obviamente en espacios abiertos, pues de alguna manera contemplar que la circulación del aire disminuye de alguna manera esta condición, pero en espacios cerrados, ¿qué va a pasar, Ángel? Sí, y además de esto que bien comentas, que es la concentración de partículas, también el tamaño, y eso hay que entender muy bien, porque puedes tener cierta circulación, pero bueno, no un filtrado como tal, y eso nos predispone a un riesgo. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, que tiene un tamaño que varía entre 0.1 y 0.5 micras, que es precisamente ese rango en el cual se da el filtrado de los filtros EPA, que es precisamente el que está pues recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por CDC y por muchas agencias internacionales, como el filtro que permite reducir y, digamos, filtrar en ese sentido a este virus. Recordemos, por ejemplo, las gotitas de saliva que miden entre 5 y 10 micras, ¿ok? Entonces, todos los filtros que se puedan utilizar, sobre todo si son portátiles y te dan este rango de entre 1 y 5 micras con una media de 0.3 micras, ojo, entre 0.1 y 0.5 con una media de 0.3 micras, estos son los filtros y deben de ser de calidad EPA para que nos puedan dar precisamente el rango de seguridad. Y además que tengan hay dos recomendaciones que hace la CDC muy puntuales. Uno, que tengan la capacidad de tener prefiltros para evitar y aumentarle la vida al filtro EPA y evitar, pues bueno, que este filtro EPA tenga, digamos, toda la carga, toda la chamba y sea menos eficiente. Esa es una. Y dos, que tenga una capacidad de filtración extensa, larga, que no sea solamente, pues bueno, que tenga la capacidad de espacios mayores. Estas son dos recomendaciones que hace específicamente CDC. Entonces, bueno, la recomendación en este sentido, sobre todo en estos momentos de temporada de frío y ir pensando como una inversión a la salud a largo plazo, pues es buscar sistemas que permitan el filtrado de aire, que tengan filtros EPA y que cuenten con prefiltros y que sean de larga duración y de espacios grandes. Por ejemplo, aparte de ser recomendado para espacios cerrados, ¿importa la cantidad de personas que existan en dichos espacios también? Claro, y es parte de lo que la medición, digamos, del entorno epidemiológico debe de considerar. No solamente es el espacio, sino la densidad y la actividad que se realice. Es decir, si estás en un espacio en donde se realiza una actividad en donde pues no se favorece el uso de cubrebocas, como en el caso de un restaurante, de un bar, pues bueno, ahí tienes que aumentar la capacidad de filtración. Si estás en un espacio en donde tengas en poco tiempo muchas personas, como en un banco, también debes de considerar que aunque tengas el espacio suficiente, la densidad de la población y la actividad que están realizando definitivamente impactan en la necesidad de hacer el recambio de aire. Eso nos obliga de alguna manera a donde las personas que trabajamos en espacios cerrados o tenemos conglomerados a tener una condición de medir qué hace la mesa de salud o qué está haciendo la mesa de salud para evaluar esto e impulsar para que se lleve a cabo una concientización para tener un sistema de purificación en espacios cerrados. Y desde el nivel internacional están ya las recomendaciones, Julio, sobre qué hacer para espacios cerrados, que es, número uno, favorecer la ventilación, abrir ventanas, abrir puertas,
disminuir los aforos, tener mayor circulación de aire y espacios entre los aforos. Pero específicamente, cuando se trata de estos espacios en los cuales pueda ser difícil la ventilación natural, hay que buscar sistemas que nos permitan este filtrado, insisto, con filtros de alta calidad, específicamente que tengan EPA, para poder, pues bueno, en este sentido, reducir el riesgo, ojo, reducir el riesgo de transmisión, y no solamente por tema de calidad del aire, no solamente riesgo de transmisión de COVID, influenza o algunas otras enfermedades respiratorias virales, sino también por lo mismo la calidad del aire que estamos respirando, las partículas PM10, PM2.5 que estamos respirando, las cuales a lo largo del tiempo generan y condicionan una enfermedad pulmonar crónica. Es importante contemplarlo, y existe de alguna manera ya en Jalisco y en el país algunas empresas que estén trabajando en ese contexto. Sí, sí las hay. Es, digamos, algo no novedoso porque tiene 20 años esta industria de la filtración y de purificación de aire, pero sí esta sensibilización y concientización pues, ha venido a detonar a partir de la transmisión de la pandemia. Entonces, efectivamente existen escuelas, empresas que han sido comprometidas en este sentido de la calidad de aire de sus trabajadores, y bueno, esto también refleja en reducción en incapacidades, reducción en las tasas de circulación de la enfermedad dentro de sus propias oficinas. Bueno, desgraciadamente, con la contaminación ambiental en los espacios externos, pues no podemos hacer nada, pero qué interesante que en espacios cerrados ya podamos estar un poquito más protegidos con la calidad de aire que respiramos, ¿no? Es correcto. Y obviamente generar una dinámica, ahora que entre en vigor, yo creo que no tarda mucho tiempo en que de alguna manera eso se establezca y se norme. ¿Qué va a hacer de alguna manera, qué van a hacer los sistemas de salud en cada estado? No sé, pero de alguna manera va a empezar a ir tocando puertas para decir, a ver, no puedes tener una condición si no cumples con ciertas características en tu espacio. ¿Por qué? Porque recibes una cantidad de personas, y hablando específicamente de que esto no acaba, todavía tiene una oleada y que tenemos que tener un fenómeno de conciencia por lo que se avecina. La pandemia no ha terminado y el comportamiento de esto nos dicta que tenemos que aprender. Y esta parte del aprender es mejorar la calidad de los ambientes, mayormente en espacios cerrados, y tomar acciones de alguna manera que nos permitan garantizar una condición de bienestar. ¿Qué más podemos hacer, tú crees, en esto? Claro, y ojo con eso que mencionas, habrá una parte normativa, pero simplemente por responsabilidad individual de muchas empresas, o hasta en la casa, ¿no? A veces tenemos en casa enfermos renales, enfermos con diabetes, una enfermedad crónica, y pues suponemos un riesgo para ellos. Además que luego llegan los nietos y no traen el cubrebocas, que también eso llega a pasar muchas veces. Entonces debemos de pensar también de manera individual, de manera como sociedad y empresarial, el cómo, digamos, la evidencia científica está comprobado que ayuda para la reducción de riesgo. Ojo, no solamente para COVID, estamos hablando de una inversión de vida para tiempo futuro, porque al final de cuentas la calidad del aire, lo que usted respira, pues bueno, va a ser parte de lo que va a formar parte para su salud de la piel misma, etcétera, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que se revise este tema, no solamente de la parte normativa, sino que cada quien le eche una ojeada, vea a qué nos referimos con calidad de aire, a qué nos referimos con estos filtros EPA, estos sistemas portátiles de recambio de aire, y bueno, piensen como opción en sus oficinas, en sus escuelas, en su misma casa, y pues empezar a invertir en esto. Por seguridad para nosotros y obviamente para los que tenemos un espacio y los que ya estamos tomando acciones, porque hemos empezado con este tipo de planeación, y lo comentábamos Anaí y un servidor, de cómo podemos ser de alguna manera el parteaguas, pero siendo el ejemplo hemos encontrado esto. Contamos con un espacio clínico y hemos empezado a implementar estos procesos, y obviamente si hemos tenido de alguna manera una condición en algún momento sospechosa de algún posible brote vinculado a todo esto, ¿qué vamos a poder encontrar? Porque esta condición de mutación va a generar que haya infección y reinfección en los pacientes, aún vacunados y no vacunados. Obviamente el vacunado tiene una mejor condición, una mayor probabilidad de que esto no sea tan severo en el caso de ellos, pero si mejoramos la calidad del ambiente en torno, disminuimos el riesgo de infección, ¿cierto? Así es, disminuye el riesgo, y es una sumatoria, como lo hemos platicado aquí muchas veces, es una sumatoria de factores. No es nada más abrir las ventanas, no es nada más poner un sistema de filtración portátil, no es nada más traer cubrebocas y guardar distancia y vacunarse, sino es la sumatoria de todas estas acciones las que al final pues te van dando, digamos, puntaje, score,
para que sea menor la posibilidad de enfermarte. Ojo, y en caso de enfermarte, bueno, la menor capacidad de una enfermedad grave. Como lo hemos visto, el grado de exposición de partículas virales está directamente relacionado en muchas ocasiones con la gravedad de un padecimiento clínico. Pues creo que es algo importante, un tema muy interesante. Y bueno, aquí los expertos, cómo manejar en purificadores portátiles y cuáles son las opciones y las alternativas, y aprender que existen mecanismos para poder medir la concentración de estos. ¿Te quedas con nosotros en el tema? Claro que sí. Continuamos Torre Médica. ¿Sabías que? Un litro de aire pesa 1.29 gramos en condiciones normales. Es inoloro e incoloro, por ello tendemos a ignorarlo, pero es tan importante para la vida porque nos da el oxígeno indispensable para poder respirar. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Torre Medios también está en la radio. Cotorreando en la Torre y Torre Urbana Radio. Todo lo que quieres saber sobre política, espectáculos, deportes y obviamente el sentir médico está aquí. Recuerda que tenemos una cita todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, Cotorreando en la Torre, de manera simultánea en HK, y por supuesto los jueves de 7 a 8 de la noche, Torre Urbana Radio en HK 960 DM. Los esperamos. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón, Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. El aire de interiores es fundamental para la salud de las personas y más durante toda esta pandemia. Y hoy se integra como parte de las recomendaciones a nivel internacional y muy pronto en México la purificación del aire junto con la ventilación natural. Los espacios cerrados que no tengan una buena ventilación natural necesitarán tener purificación de aire con grado médico. Conoce más acerca de nuestras tecnologías en la página caricomexico.com o en Facebook a través de Carico México. ¿Necesitas un medicamento y no lo encuentras? ¿Conseguirlo es un verdadero dolor de cabeza? Es probable que tu medicamento sea de alta especialidad. En Macrofarmacias te brindamos los medicamentos especializados que tanto estás buscando. Además, contamos con los servicios de entrega a domicilio y envíos a toda la República. Llámanos al 33 36 40 42 52 o envía WhatsApp al 33 23 10 12 97. Macrofarmacias, medicamento especializado. Nuestro compromiso, tu tranquilidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo mejorar la calidad del aire desde nuestro hogar? Evita comprar artículos desechables y plásticos no biodegradables. Aplica el poder de las 3 R's. Reduce, reutiliza y recicla. Trata de consumir alimentos orgánicos o al menos aquellos que no hayan sido sometidos intensivamente a productos agroquímicos. Y, ¿por qué no? También puedes cultivarlos en la azotea o en algún espacio que tengas en tu casa con composta hecha por ti mismo.
Separa y recicla la basura. La orgánica es excelente abono para tus plantas. Evita usar pinturas, aceites y solventes, más aún en días de alta concentración de ozono. Reduce el consumo de electricidad. Con ello, contribuyes a disminuir emisiones de contaminantes y partículas. Ten en tu hogar plantas purificadoras de aire, ya sea que las tengas en pequeñas macetas y, por qué no, un muro o azotea verde. Usa racionalmente los plaguicidas y pospon las tareas de jardinería que requieran el uso de herramientas a gasolina en días de alto nivel de ozono. Finalmente, revisa periódicamente las instalaciones de gas LP y asegúrate que no tengan fugas los pilotos y boilers de tu hogar. Aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con el licenciado Juan Francisco Muñoz. Y bueno, creo que es importante mencionar algo que Ángel dijo, Anaí, sobre el aspecto de la purificación y la calidad del aire en espacios cerrados. Juan Francisco nos acompaña de una empresa que de alguna manera se ha encargado a lo largo ya de más de 18 años en la región de Jalisco. Obviamente eres el director nacional de Carico México y que obviamente sé que en 35 países se han encargado de trabajar este tema que hoy es de extrema importancia. Así es. Hemos estado trabajando arduamente, sobre todo en un tema mucho de concientización, porque no es fácil que la gente crea. La verdad es que como el aire es algo que no puedes dimensionar y no lo puedes ver, es difícil poderlo tangibilizar y obviamente eso hace que la gente pueda tener dudas respecto a si funciona o no funciona el tema de la purificación del aire, ¿no? La verdad es que, lo comentábamos hace un momento, hace 18 o 20 años que empezamos con este tema de la purificación del aire, la gente decía, ¿qué tanto problema puede haber dentro de una casa, de una oficina? Afuera está más contaminado, o vivo en un área donde hay muchos árboles, no hay contaminación. Y después ves estudios, por ejemplo, como de la EPA en Estados Unidos, donde hablan acerca de que dentro de un lugar cerrado puede estar hasta 100 veces más contaminado que el exterior, precisamente por la falta de ventilación. Ahí es donde empieza a hacer sentido. Y obviamente que todo este tema de la pandemia vino a hacer un cambio, sobre todo en el tema de la concientización, que es lo más importante. Entiendo que algo de lo que de alguna manera nos trajiste como muestra es la medición de partículas. De alguna manera, para que el auditorio entienda cómo se genera este cálculo, esta medición de las mismas. Ok, hay dos formas de poder medir riesgos, porque al final de cuentas es lo que hacemos. Hay un monitor que te mide el CO2, que es las exhalaciones que nosotros tenemos cuando estamos en un lugar cerrado, y eso nos ayuda a medir cómo está la ventilación. Es una buena medida, más también el medir las partes o partículas que están flotando en el aire es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en el CO2 no podemos saber si en ese CO2 que está en el aire hay virus, pero mientras nosotros midamos las partículas que en el aire, sean virus o sea polvo o sea cualquier otra cosa, podemos medir la eficiencia de los intercambios de aire y obviamente de la filtración. La unidad que traemos aquí es una unidad profesional que se mide los niveles de partículas que son, se le conocen muy fácil como partículas pequeñas y grandes, que son las grandes es el PM10, que son 10 partes por millón, y en este caso el 2.5, que son otras partículas más pequeñitas, que ahí es donde se empieza a poder medir el tema del virus del COVID y de cualquier otro tipo de contaminación que tiene un grado o una medida muy pequeñita, ¿no? Entonces, este tipo de monitor nos mide toda la contaminación que hay en el lugar y obviamente entre ellas la posibilidad de un virus. Entiendo, y hablaba un aspecto muy importante que mencionó Ángel, era la importancia de hacer una condición de purificación del aire con sistemas seguros. Entiendo que desde contextos médicos hay espacios de filtración en hospitales y en lugares que obliga para que los que venimos de afuera seamos de alguna manera metidos en un sistema de purificación donde existen sistemas como el sistema EPA, pero que deben de ser de alguna manera apoyados para poder extender esa vida útil del filtro. ¿Qué diferencia podemos contemplar en esto? Bueno, de entrada tenemos que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, que hay sistemas de ventilación que usan las filtro EPA, como es el tema de los hospitales, y hay también otro tipo de aires acondicionados que también le ponen filtros EPA. Hay que revisar siempre que sea un movimiento de reciclaje del aire, porque ese es el momento en donde realmente vamos a trabajar con la purificación del aire. Porque a lo mejor podemos limpiar el aire que entra en una habitación o en una oficina o en un estudio,
pero no vamos a estar limpiando la contaminación que se genera en el lugar. Entonces yo al momento de estar hablando estoy generando partículas en el aire, llamadas aerosoles, y esos aerosoles, por más que el aire entre limpio del exterior, no va a haber ninguna diferencia y la probabilidad de contagio va a ser alta. Y aquí la parte interesante es que con unidades como esta, lo que hacemos es agarramos el aire que está dentro, el que está siendo contaminado, lo filtramos, lo limpiamos y lo volvemos a sacar el aire para que sea respirado. Nosotros lo ponemos mucho como un ejemplo muy práctico, ¿no? Decimos que cuando tú estás en un lugar cerrado tienes dos opciones. O tienes un filtro o tú eres el filtro, porque la contaminación se va a ir o a un purificador de aire o a tus pulmones. Entiendo que existe un gradiente de medición en el cual ahorita el equipo no se encuentra encendido, pero de alguna manera podemos ver el comportamiento de forma tangible, que obviamente este medidor permite estimar de manera práctica y rápida en cualquier espacio el nivel. ¿Cómo podemos contemplar que el nivel de contaminación o la calidad del aire en este momento es mala en el espacio donde estamos? Ok, de acuerdo a la medición que se tiene en este monitor, cuando nuestro sistema empieza a elevar a partir de las 300 partes por millón de las pequeñas, ya empezamos a tener una medición de preocupación, que tenemos que empezar a revisar qué tipo de partículas. Obviamente que si llegamos a niveles de 1000, de 3000, ya ahí ya decimos es un aire que no debería de estarse respirando sin ningún tipo de contaminación, ni sin ningún tipo de protección. Inclusive lo hemos visto a través de usando un cubrebocas que esté bien sellado y todo eso, pues van a salir aerosoles, ¿no? Que a final de cuentas sigue siendo contaminación y como bien lo decía el doctor Ángel, la idea es sumar en este caso protección para que podamos tenerlo, ¿no? Entonces, ahorita lo que podemos hacer para empezar a medir esto es encender el sistema de purificación y obviamente vamos a empezar a notar cómo las partes por millón gradualmente van a empezar a bajar, que ese sería el objetivo para que nosotros mantengamos estable y no importa si entra una persona nueva, el sistema va a empezar a trabajar esa contaminación. Antes de que nos hagas la demostración, sí, a mí me gustaría que le mostraras al auditorio, por favor. Hemos estado hablando de filtros EPA, pero ellos van a decir, ¿eso qué es? Okay. ¿Se los puedes mostrar? Claro que sí. Bueno, tenemos prácticamente es como la simulación de lo que es un equipo como estos. Nuestro sistema tiene 10 etapas de purificación, que este es un tema muy importante. Nosotros usamos diferentes tipos de filtros porque hay muchas partículas y muchos contaminantes en el aire y precisamente una de las cosas que más se promueven y es lo que hoy está reconocido a nivel mundial como recomendación es el filtro EPA, que es este filtro EPA que es plisado y que tiene una capacidad, en este caso de grado médico, es un grado H14, que estamos hablando que nos ayuda a purificar partes por millón, en este caso de 0.1 micras. En este caso, por niveles de eficiencia, es el 99.995 de este tipo de tamaño. Ahora, este filtro, existen en el mercado muchos filtros y la verdad es que la gran mayoría hacen un buen trabajo. Desgraciadamente, el usar este filtro es de un uso muy reducido. ¿Por qué? Porque obviamente si dejamos solo este filtro se va a llenar de polvo y el espacio que cubre el polvo le resta la eficiencia para poder filtrar los virus, que ahorita es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Poner varios prefiltros, que cada prefiltro nos ayude a ocuparse de un tipo de contaminante distinto. Este prefiltro tiene unos orificios un poquito más grandes, es de poliéster, que a través de la misma generación de un ventilador interno, genera electrostática para ir jalando todas las partículas y aquí se empieza a quedar el polvo. Imagínate que al final de unos 3-4 meses esto se llena como después una secadora, ¿no? Lleno de pelusa, que es cosa que ya no estuvo en nuestros pulmones y estuvo en el filtro. Junto con estos tres es un prefiltro que se puede aspirar o lavar las veces que sean. Y después de eso viene un cartucho que en este caso se compone de estos filtros, que en este caso es una protección extra al EPA, que trae un adhesivo, para que todas las partículas ya pequeñas de 5 micras para abajo se empiecen a quedar aquí adheridas y no lleguen a tocar el EPA. ¿Para qué? Para que el EPA entonces se encargue de bacterias, virus, se encargue también de hongos, esporas, toda la contaminación microscópica. Y aquí la parte interesante es que el EPA no lo dejamos descuidado. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un filtro antimicrobiano. Este filtro antimicrobiano lo que hace es respaldar al EPA
para ayudarle a que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y no se generen cultivos que después puede ser perjudicial. Tú a lo mejor sientes que estás usando un purificador de aire y está funcionando por muchos meses y no sabes que el EPA ya se contaminó, se tapó, se empieza a generar cultivos y empieza a sacar la contaminación al aire que después es peor. Entonces, de esta manera, nosotros con nuestra tecnología podemos garantizar el uso del sistema de manera eficiente hasta por 18 meses, lo cual es en los grados de EPA y en grado médico es lo más alto que existe. Obviamente que vienen otras etapas de absorción para otro tipo de contaminantes como gases tóxicos, químicos, todas estas cuestiones de limpieza que hoy estamos haciendo por todos lados, que a veces llegamos y decimos, ay, huele a pino o a lavanda, y pues huele al químico de la lavanda y el pino que a final de cuentas nos intoxica poco a poco. Entonces, esta parte también tenemos filtros que son fibras de carbono, carbón activado, que nos ayudan a absorber esta contaminación y hacernos que el aire que respiremos sea lo más limpio y fresco. Veamos de alguna manera el ejemplo que nos pueda dar. Vamos a encenderlo. De esa manera, lo que va a estar haciendo el sistema es que por la parte frontal va a empezar a jalar todo el aire y por la parte de superior va a empezar a salir el aire ya limpio, y que ese es el aire que realmente nos interesa estar respirando. La idea de esto es que empiece a ser cadenas de aire y nos ayude a estar limpiando y limpiando el aire. ¿Qué capacidad tiene este tipo de equipo de purificación en cuanto a metros cuadrados? Este sistema está preparado para purificar hasta 214 metros cuadrados. Eso tiene dos cosas interesantes. Normalmente las medidas de capacidad en un purificador de aire son en KDR, que es la capacidad de aire limpio que genera, y normalmente se mide por metros cúbicos, que en este caso se toma un promedio de 2.5 metros de altura, y en este caso son para espacios de área 214 metros cuadrados o 535 metros cúbicos. La parte interesante de esto es que no importa si el área es muy pequeña, va a estar limpiando el aire muchas veces. Si el aire es grande, va a limpiarla menos veces, y ahí es donde a veces nosotros ayudamos a las personas o a empresas a identificar cuál es la unidad más adecuada para ellos, ya que también tenemos unidades más pequeñas. Y se trata de calcularlo, ¿no? Es correcto. Creo que de alguna manera pues, nos hace entender que transmitieron a través de la entrevista en la calle, cuando salieron con Lalo Castillo, la mayoría de las personas preguntan que en espacios abiertos el comportamiento puede ser muy errático, pero la preocupación en espacios cerrados de no darnos cuenta que podemos tener espacios más contaminados que en espacios abiertos porque de alguna manera lo protege, corre el aire y modifica. Entonces yo creo que es importante concretarlo y de alguna manera ver qué es lo que promueve y la recomendación que de alguna manera se nos debe de girar a espacios cerrados para hacer las adecuaciones necesarias y en un momento dado acercarnos y asesorarnos por expertos de esta área de cómo podemos cuidar y disminuir el riesgo de contagio y generar una condición sumatoria para que, así como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso de purificadores de aire con las características que de alguna manera garanticen una más larga vida, porque no basta que tengan un sistema EPA, sino que tengan una protección primaria y una protección secundaria para que ese filtro no se vaya a colonizar, ¿cierto? Es correcto y hay que cuidar eso y también la cantidad de metros que vamos a poder purificar. ¿Por qué? Porque obviamente en el mercado hoy, con el tema de la pandemia, han generado mucha cantidad de purificadores, pero la gran mayoría son para espacios de 3x3. Entonces estamos hablando que son espacios ideales a lo mejor para una habitación, pero ya cuando hablamos de un consultorio médico, un área de trabajo, necesitamos mayor potencia, mayor alcance, porque tener encendido un purificador de aire de una capacidad tan pequeña, pues realmente no hace una diferencia para el objetivo que estamos buscando, que es reducir riesgos. Pues creo que esto es algo muy interesante, yo creo que es importante que te quedes para que lo platiquemos y que nos dé su punto de vista el doctor Ángel Nuño y obviamente en la sección de mesa de conclusiones entendamos cuál es la necesidad y que tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Es correcto. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El aire de interiores es fundamental para la salud de las personas y más durante toda esta pandemia. Y hoy se integra como parte de las recomendaciones a nivel internacional y muy pronto en México la purificación del aire junto con la ventilación natural. Los espacios cerrados que no tengan una buena ventilación natural necesitarán tener purificación de aire con grado médico. Conoce más acerca de nuestras tecnologías en la página caricomexico.com o en Facebook a través de Carico México. ¿Necesitas un medicamento y no lo encuentras? ¿Conseguirlo es un verdadero dolor de cabeza? Es probable que tu medicamento sea de alta especialidad. En Macrofarmacias te brindamos los medicamentos especializados que tanto estás buscando. Además, contamos con los servicios de entrega a domicilio y envíos a toda la República. Llámanos al 33 36 40 42 52 o envía WhatsApp al 33 23 10 12 97. Macrofarmacias, medicamento especializado. Nuestro compromiso, tu tranquilidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La mayor parte del material particulado y gaseoso que contamina el aire es producido por la actividad humana y proviene principalmente de los centros urbanos e industriales. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con los expertos sobre algo muy importante. Ángel, hablabas ya sobre la importancia del contexto de calidad del aire, la polución, el fenómeno en tiempos de pandemia y la importancia de trabajar más en la sumatoria de factores que prevengan condiciones de contagio. Obviamente es el uso del cubrebocas, es la purificación de aire, la sana distancia, la vacunación, todo suma. ¿De qué manera podemos integrar todo esto? La evidencia científica, siempre lo hemos dicho, los estudios, los protocolos, la ciencia al final del día nos da las recomendaciones más acercadas a la realidad, bueno, a lo que acertadamente debemos nosotros recomendar. En este sentido, desde el macro hasta el sistema local, vemos cómo la calidad del aire ha sido desde hace muchos años un tema fundamental para la salud individual. En estos momentos, insisto que por el tema de la pandemia se ha vuelto todavía un tema más sensible el cuidar la calidad del aire ahora en espacios cerrados, es decir, en nuestros interiores. Y es cuando debemos de tomar en cuenta las recomendaciones internacionales y la invitación es a revisar la literatura, a revisar los estudios de Lancet hace poco que acaban de determinar también la seguridad de utilizar los sistemas de filtrado EPA en aulas escolares, por ejemplo. Todos estos tipos de evidencias que desde las recomendaciones internacionales nos hacen el estar haciendo los recambios de aire, el estar favoreciendo los espacios ventilados, reduciendo los aforos. Bueno, al final del día, en este momento aplica para la pandemia, pero sabes, Julio, Anaí, al final del día tenemos que voltear a ver hacia allá porque esta vez fue COVID. ¿En cuántos años no podrá ser algún otro virus o alguna otra enfermedad? Y a largo plazo, pues estamos hablando de la salud pulmonar.
Fíjate que algo de lo que me motivó, Ángel, fue el ejemplo de algunas escuelas, centros escolares que se prepararon de manera anticipada y fue de la forma en la que me acerqué yo a Carico para poder de alguna manera ver qué estaban haciendo ellos, porque vi que hay algunos centros escolares que se estaban de alguna manera adelantando a las recomendaciones que está haciendo nuestro sistema de salud a nivel federal, pero que en los centros escolares, de acuerdo a la capacidad y el número de alumnos que tenían, estaban empezando a establecer ya de manera fija purificadores como estos, y de acuerdo a las aulas y al número de alumnos que de alguna manera que no contaban con sistemas de ventilación apropiado, empezaron a utilizar de manera segura y empezaron a hacer mediciones del número de partículas y contaminantes. Fue de algún modo lo que me hizo buscar y hacer un scouting, y bueno, obviamente me acerqué a consultarte cuál era la importancia de contemplar esa medición de calidad del aire. Y yo creo que yo como padre, y sé que mis hijas han retornado a una condición presencial, la recomendación para que los centros escolares tomen acciones preventivas es obligada, pero no solo para ellos, para los que trabajamos en consultorios, clínicas, y fui de alguna manera uno de los promotores para que todos los que están en la unidad de hemodiálisis, en las salas de espera de los consultorios, en el consultorio mismo y en las oficinas cuenten con purificadores de aire, y obviamente en sitios donde tiene la tendencia a tener mayor conglomerado. En la sala de imagenología de la doctora Anaí, creo que de alguna manera ha contribuido esto a ir mitigando paulatinamente y dejarnos un testimonio, Ángel. Así es. Sí, la verdad es que, por ejemplo, este equipo en el espacio con el que yo cuento en Unidad de Imagen Centro del Riñón es de mucha utilidad. Y bueno, así como mostramos en el bloque anterior, el otro que es para espacios un poquito más amplios, ¿qué nos puedes decir de este pequeñito que la verdad ni ruido hace? Sí, este sistema realmente tiene el concepto de llevar la misma tecnología que lo tenemos en el otro purificador a espacios más pequeños. Tiene las mismas 5 tecnologías, obviamente tiene el filtro EPA, que insistimos es el más importante, y sobre todo aquí la parte es que ayuda a que podamos tener cubiertas áreas pequeñas. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer una inversión muy grande o a lo mejor tener sobrefiltrado, sobrepurificado un espacio si no es necesario. Realmente buscamos siempre adaptarnos de acuerdo a las necesidades. Hacemos un estudio para nosotros, a veces nos decían, oye, ¿cuánto cuesta? ¿No? Entonces decimos, no es un tema de cuánto cuesta, sino es qué necesitas para resolver el problema que existe de acuerdo a las necesidades que tienen, porque obviamente, como lo decía el doctor Ángel, no es lo mismo que haya 1, 2, 5, 10 personas que estén hablando, que estén cantando. O sea, realmente hay una problemática que atender, y dependiendo de cada una de estas problemáticas, esa es la tecnología que nosotros les recomendamos para que sea una solución no solamente hoy, sino para toda la vida. Imagínate tú en centros hospitalarios, en áreas de consulta externa, en salones de clase donde los niños, pues obviamente llegará el momento en el que van a consumir su refrigerio y que el cubrebocas pasa a segundo término y empiezan de alguna manera, pero una condición donde de algún modo tienen una protección sistemática, y eso le añadimos los cuidados, ¿sí? La prevención, el lavado de manos, el uso de sanitizantes, llegado el momento para que nuestros menores ya estén vacunados, ofrecerles una seguridad como esta, yo creo que nos motiva a ser muy insistentes. Tenemos que generar conciencia en hacer una sumatoria, ¿no? Epidemiológicamente esto es emocionante para quienes somos epidemiólogos, porque ha habido 2 momentos claves en la historia de las enfermedades. Uno fue el lavado de manos, cuando se entendió la importancia del lavado de manos antes del procedimiento quirúrgico, antes de tocar al paciente. Otro momento importante fue cuando se empezó a sanear el agua, por ejemplo. Las enfermedades diarreicas, que eran una de las principales causas de muerte en todo el mundo, cuando entra el tema de purificar el agua, ¿no? de clorar el agua, pues bueno, se ve una enorme diferencia. El mundo, a través de esta pandemia, pues se está dando cuenta que el siguiente paso ahora es preocuparse por el aire, por la calidad del aire en los espacios externos, insisto, por el tema de cambio climático, pero también en los espacios internos. Entonces, bueno, desde el punto de vista histórico, hay que entender que para allá va la tendencia, así como hay que cuidar la higiene de superficies, manos, así como hay que cuidar la calidad del agua, bueno, hay que ir adelantándonos a esto que sin duda será, pues bueno, algo que en los próximos años será paulatinamente normado, que es la calidad del aire.
Esto de alguna manera yo creo que ya recoges una cantidad de testimonios importantes. ¿Cómo se ve reflejado, Juan Francisco? Bueno, la verdad es que la gran mayoría de las personas que se han preocupado, sobre todo en un principio, mucho fueron las personas que estaban en una situación vulnerable, ¿no? Por ejemplo, personas mayores o con enfermedades de algún tipo. Y afortunadamente hemos recogido muchos testimonios favorables en el sentido de que ayudamos a que esas personas, número uno, pudieran estar protegidos si es que recibían visitas o tuvieran algún tipo de contacto en la casa, o por ejemplo en reuniones navideñas. Por ejemplo, te recuerdo mucho un cliente que tuvo una reunión navideña, tenía su purificador de aire, 2 integrantes de su familia estaban contagiados, no se habían enterado y afortunadamente todos los que estuvieron conviviendo en ese aire purificado no se contagiaron. Entonces son pequeños detalles que a lo mejor obviamente no podemos saber qué hubiera pasado si no lo hubieran tenido, pero como él me lo dice, prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones en la parte, por ejemplo, empresarial, muchos empresarios se han acercado a nosotros, sobre todo porque nos dicen, oye, mi preocupación obviamente es darle un espacio seguro a mis empleados, pero yo como empresario, ¿qué hago si se me van los empleados con un tema de que tienen que cuidar y tienen que aislarse por un tiempo? Imagínate que en tus actividades te quiten una cuarta parte de tu gente que está trabajando contigo, tu negocio puede colapsar. Entonces, el poder tener todo este tipo de cuidados, además del cubrebocas y todo, obviamente es importante y ayudamos entonces a que puedan también ser las empresas productivas y que en este caso puedan hacerlo de la mejor manera y no estar a lo mejor preocupándose por de dónde viene el virus o no, sino que en el espacio donde estén conviviendo, por lo menos en el aire no lo puedan estar respirando debido a la purificación. Hablaba hace unos días con alguno de los pacientes y donde puso mucha atención porque le explicaba un poquito de lo que de alguna manera hoy estamos trayendo para que la gente lo vea con más claridad. Decía, es que mis empleados a lo mejor los obligo en el espacio de oficina a traer el cubrebocas, pero en el momento en el que llega la hora de ir al comedor, entran todos a esa área y todo el mundo se quita el cubrebocas. Entonces toda la protección que tuvieron durante el día, a la hora que llegan al cubrebocas, y le ocurrió un fenómeno muy desagradable. El 70% de su personal tuvo que irse porque salieron positivos. Hicieron una detección masiva, hicieron un hisopado y empezaron a encontrar y paulatinamente fueron cayendo así como soldaditos cada uno de ellos. Entonces le puse el ejemplo, le dije, mira, ¿cuántos empleados tienes en tu oficina? Pues son 100 y empezamos a mandarlos a comer por bloques, me dice. Entonces le dije, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ese espacio de manera anticipada entra a una condición de purificación del aire donde bajas el riesgo de contaminación porque el aire que está circulando y las micropartículas que empiezan a una condición de expeler cada uno de ellos aminora. ¿Por qué? Ya le puse el ejemplo de las micropartículas y digo, eso podría disminuir. Y recuerda que esto no va a parar. El riesgo de reinfección va a persistir. La mutación va a continuar. La vacunación, el esquema probablemente sea cada 6 meses tentativamente. Ahorita vamos por un refuerzo y tentativamente a los 6 meses nos van a avisar que vamos por una cuarta dosis de otra vacuna probablemente. El esquema no está establecido ni definido hasta el momento, pero esta puede ser la mejor opción para sumar en prevención, ¿no? Claro, y retomando un poquito lo que comentábamos en el primer bloque sobre hacer caso a la evidencia científica en este sentido, cuando CDC emite la recomendación sobre los sistemas de purificación y de filtrado de aire, hace una anotación muy clara, ¿no? Utilizar equipos que brinden prefiltrados para hacer que el filtro básico o la base, ¿no? o el principal, que es el EPA, tenga una mayor duración y tenga una mejor oportunidad de trabajo y eficiencia. En este sentido, ¿por qué lo comento? Porque existirá, de repente ustedes tendrán acceso a muchas opciones de filtración, pero siempre vea las letras chiquitas, como decimos, fije su principal atención en aquellos que cuenten con sistemas que protejan al filtro principal, que es el EPA, porque ese es el que va a hacer la chamba, ese es el que va a hacer el trabajo de filtrado para estas micropartículas, y el resto de filtros lo que harán es cuidar que precisamente el EPA tenga una mayor vida. Obviamente hablábamos que existe un prefiltrado, un filtrado y una protección a este mismo filtro para que no se vaya a colonizar, de alguna manera garantizarle esa larga vida de la que hablamos, ¿no? Hasta 18 meses de vida, ¿no? Así es, a los 18 meses tenemos que contemplar que ese filtro debe ser cambiado por seguridades e higiene de alguna manera y garantizar una más larga vida utilizando el mismo equipo, ¿no? Es correcto. Una de las partes aquí importantes en ese sentido
es que nuestra tecnología tiene una garantía de 10 años contra defectos de fabricación y una garantía de por vida contra todo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como compañía, como Carico, realizamos productos que duran toda la vida. Si en este caso la unidad sufriera algún accidente, algún problema, que se cayera por las escaleras o cualquier cosa, nos llaman a nosotros y podemos reemplazar esa unidad. No importa si es 20 años después, a mitad de precio público que exista en ese momento. La intención de nosotros es brindar tecnología de la más alta calidad y que te pueda durar toda tu vida. Pues creo que pensando como alguien que se está reintegrando a esta nueva normalidad, representa una gran responsabilidad y entenderlo que de alguna manera, tanto en centros escolares, centros hospitalarios, bancos y otras cuestiones, yo creo que el hecho de ir perdiendo soldados caídos, como decimos ahora, cuando alguien sale positivo, obviamente tienes la obligación de aislarlos, ¿sí? Quizás en un comportamiento diferente, pero es personal que sale de circulación. Si podemos prevenir el contagio de alguna manera sumando factores, es garantizar una condición de bienestar para el personal y tener una condición de funcionalidad para no restar personal en condiciones óptimas, ¿cierto? Así es, y bueno, desafortunadamente, como lo dices, el comportamiento del COVID-19 ha sido errático en este sentido. Se han roto todos los esquemas pronósticos. De repente, al inicio de la pandemia se pensaban que iban a ser olas y ahora vemos que inclusive una ola se mezcla con la anterior, inician variantes. Y lo que hemos visto es que hasta que haya una vacunación masiva, hasta que haya un medicamento disponible, ojo, ya aprobado y sobre todo con accesibilidad a todas las personas y obviamente la propagación de todas estas medidas preventivas, pero hasta que no se den esos tres factores, que es un medicamento con accesibilidad, vacunación universal y todas las medidas preventivas, hasta ese momento se va a poder controlar, Julio. Y desafortunadamente, al menos en el tema de medicamentos, a pesar de que hay un gran avance, todavía el tema de la disponibilidad, pues bueno, no se ve próximamente. Pues creo que es una experiencia bastante buena. Yo creo que tenemos que tomar acciones preventivas y obviamente tomar refuerzos de todo esto. A los dos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Centro del Riñón, Hospital Country 2000, Doctor Riñón y Macrofarmacias presentó